Vamos a concluir el estudio del Código de Normas y Procedimientos Tributarios con 3 temas importantes: la vigencia de las leyes tributarias, el principio de realidad económica y derechos y garantías del contribuyente. Sobre la vigencia de las leyes tributarias, el Código en los artículos 9 y 10 nos indican que las leyes rigen desde la fecha en que ellas se indiquen, pero si no establecen una fecha de inicio, se debe aplicar 10 días después de su publicación en el Diario Oficial, la Gaceta. Las reglamentaciones y demás disposiciones administrativas de carácter general se deben aplicar desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial o desde la fecha posterior que las mismas se indiquen. Cuando deban ser cumplidas exclusivamente por los funcionarios y empleados públicos, o sea, que no aplique a terceras personas fuera de ellos, se deben aplicar desde la fecha de dicha publicación o desde su notificación al funcionario o empleado público. Cuando el código nos habla de plazos, debemos entenderlo de esta forma. Si el código se refiere a años o meses, estos son continuos y terminan el día equivalente del año o mes respectivo. Por ejemplo, si el código nos dice un mes, no son 30 días hábiles, sino es un mes calendario. Cuando nos habla de días, se refieren ahí sí a días hábiles, no naturales. Y en todos los casos, los términos y plazos que venzan en día inhábil para la administración tributaria se extienden hasta el primer día hábil siguiente. Por ejemplo, si el pago de renta vence un 15 de marzo y ese día es domingo, entonces el pago se entiende que hay tiempo de realizarlo hasta el 16 de marzo. Los plazos establecidos en el código no son prorrogables a menos que la ley indique que sí pueden serlo. Esto por el principio de legalidad, porque los funcionarios no pueden hacer algo que la ley no los faculte expresamente. En cuanto al principio de realidad económica, básicamente lo que este principio indica es que prevalece la realidad sobre la forma de los negocios jurídicos y está desarrollado en el artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. ¿Qué nos dice este artículo? Indica que cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por otras ramas jurídicas, por ejemplo, a otras situaciones definidas en el Código de Comercio, Código Civil, Código de Trabajo, etc., sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, el intérprete de la norma jurídica puede asignarle el significado que más se adapte a la realidad considerada por la ley que creó el tributo. O sea, la interpretación que le va a dar el funcionario va a ser la que mejor se adapte a la realidad que la ley consideró cuando creó el tributo, sin desconocer la figura desarrollada en otras normativas, en otros códigos, pero sí van a adaptar la interpretación a la realidad que se consideró cuando se creó el tributo. Las formas jurídicas adoptadas por los contribuyentes no obligan al intérprete, quien puede atribuir a las situaciones y actos ocurridos una significación acorde con los hechos. Cuando de la ley tributaria surja que el hecho generador de la respectiva obligación fue definido atendiendo a la realidad y no a la forma jurídica. Entonces, si se utiliza algún tipo de forma jurídica
que no se adapta a la realidad, el intérprete de la norma puede hacer caso omiso de esa figura jurídica y aplicar la que mejor se adapte a la realidad. Un ejemplo de esto es cuando en una sociedad anónima el socio, y ojalá el único socio, le presta servicios profesionales a su propia sociedad. Entonces, la administración tributaria no ve bien eso y considera o interpreta que se está distribuyendo dividendos. Finalmente, indica el artículo 8 que cuando las formas jurídicas sean manifiestamente inapropiadas a la realidad de los hechos gravados y eso se traduzca en una disminución de la cuantía de las obligaciones, la ley tributaria se aplica prescindiendo de tales formas, que era lo que hablábamos anteriormente. Un ejemplo de esto es esta resolución del Tribunal Contencioso Administrativo del 2007. El caso es el siguiente. El Tribunal Fiscal Administrativo y el Tribunal Contencioso Administrativo reajustan el impuesto sobre la renta del periodo 1997 por los ingresos omitidos con ocasión de la venta de membresías que la compañía registró como aportes adicionales de capital. Nos indica el tribunal. El objetivo de la contribuyente fue confundir al fisco, dándole una denominación que no corresponde a la realidad de la situación evaluada, a fin de evitar el pago del 30% de esa suma, por concepto del impuesto sobre la renta. Entonces, si lo calificaba como debía ser, que era venta de membresías, eso afectaba la base imponible del impuesto de renta. Sin embargo, para evitar eso, lo que hizo fue contabilizarla como aportes de capital, que no le afectaba la base imponible de impuesto de renta. Sin embargo, el tribunal determinó que sí eran ventas de membresías y por tanto le ajustó, le hizo un reajuste del impuesto sobre la renta del periodo 97, porque determinó que eran ingresos que sí estaban gravados. El tema de derechos y garantías del contribuyente, en realidad lo vamos a ver muy general, porque hay un grupo que está investigando sobre este tema y que lo va a presentar en el trabajo final. A grandes rasgos, los derechos y garantías de los contribuyentes generales están desarrollados en los artículos 171 a 175 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 45 a 52 y 70 a 74 del Reglamento de Procedimientos Tributarios. Para no hacer muy larga la presentación, no los voy a poner aquí. Sí les voy a indicar que por favor lean esos artículos y que si tienen algún tipo de duda, por favor me la hagan llegar, ya sea por correo, por mensaje, por WhatsApp, como quieran. Igual tenemos derechos y garantías de los contribuyentes en el proceso, que están desarrollados en el artículo 176 a 188 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. También les voy a pedir que lo lean y que si tienen alguna duda, por favor me indiquen. Ejemplos de estos derechos y garantías están en este video. Es un video muy cortito, muy bonito de Perú, que los invito a ver.